Cuando David hablaba de Saúl, hablaba con respeto, y por eso todos los que estaban alrededor de ellos hablaban con respeto. De la manera en cómo usted presente su casa, de la manera en cómo usted presente las personas a las que usted estima, de esa manera la gente. Si usted menosprecia a gente, la gente va a menospreciar. Por eso yo trato y trabajo de ser un poco cuidadosa con eso. Porque después de que alguien pierde la imagen de alguien, volvérsela a recuperar es algo muy difícil. Entonces dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Todos entraron en luto. ¿Por qué entraron en luto? Porque un hombre importante había muerto, porque alguien a quien ellos amaban había muerto. Y dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron. O sea, realmente a ellos les dolió la muerte de Saúl. Lloraron, lamentaron y ayunaron. Entraron en luto. Entraron en luto. Dice, lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. O sea, escuche, que hubiese muerto Saúl, que hubiese muerto Jonatán, significaba que Israel estaba sin rey. Había luto porque había caído una cabeza. Y esta semana esto me tiene conmovido en mi corazón. He tenido mucho tiempo de meditar en muchas cosas, de pensar, y ellos estaban afligidos. Tremendo eso. David logró impartir la honra, el respeto, el amor que él tenía hacia Saúl a la gente que estaba con él. Siguiente, versículo 13. Y David, Versículo 13. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Era malecita. Entonces, para retomar la historia nuevamente, Saúl estaba con su paje de armas, estaba con el ejército de Israel, estaban en una guerra. De repente, Saúl fue herido por una flecha, ¿no? Y entonces cuando Saúl fue herido y no pudo salir de ahí, le dijo a su paje, mátame, porque no quiero ser muerto por mis enemigos. No quiero que luego se burlen de mí. Y el escudero de él le dice, no, yo soy incapaz de matarte. O sea, de ser el nivel de la honra. Aun cuando me lo ordenes, no lo voy a hacer porque yo no puedo levantar mi mano en contra de ti. Y viene este amalecita y lo encuentra herido y lo mata. Porque Saúl se lo pidió. El amalecita no le importaba, lo mató. Y le dice, ¿quién eres tú? Y le dice, soy una malecita. Sigue, 14, versículo 14. Primera de Samuel 1:14. y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Escuche, o sea, miren, yo creo que David pudo tener muchos errores en su vida y pudo haber causado muchas cosas, pero realmente David era un hombre con un corazón único. O sea, de verdad nosotros tenemos que orar a Dios para tener un corazón así. Lo persiguió 15 años y jamás profirió una palabra en contra de él. Lo persiguió 15 años, procuró matarlo y nunca cambió la manera en cómo él hablaba. Y creo que hemos crecido, si usted escuchó mi mensaje esta mañana, en medio de una generación, hemos crecido en medio de una generación para la cual ya no importan las palabras, hemos crecido en medio de una generación que ya no valora y estima por un tiempo, sino que estamos bien en una temporada, estamos bien mientras que todo funciona bien. Anoche les decía en la reunión, anoche les decía, perdimos el interés de orar si, si, si no recibimos lo que pedimos, perdimos el interés de congregarnos
si no vemos que Dios responde como nosotros queremos que Dios responda, y de alguna manera nos volvimos una generación muy interesada que solamente se mantiene y se sostiene en una temporada, en una temporada de su vida. Y entonces le dice, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo no tuviste temor? O sea, ¿saben que nos falta en esta generación? Nos falta tener temor de Dios. Honraríamos diferente a nuestros padres si tuviésemos temor. Honraríamos diferente a nuestras autoridades si tuviésemos temor. ¿Sabe que necesita orar usted en su casa? Que Dios traiga temor. ¿Sabe qué hizo que David nunca dañara la imagen de Saúl? Que tenía temor en su corazón. ¿Y cómo nos falta tener temor en nuestro corazón? Creo que David era fue un hombre supremamente leal a su autoridad, a ese Saúl que lo persiguió. Y nosotros hoy en día no somos perseguidos, pero nos hace falta ser leales. Nosotros hoy en día no somos calumniados, pero nos hace falta ser leales. Porque el concepto que tenía Saúl de David era un concepto de alguien que quería robarle su trono. Sin embargo, David nunca perdió el temor. Que Dios nos ayude a nunca perder el temor, a que nunca se nos olvide la gente que nos extendió la mano, a que nunca se nos olvide quién nos abrió las puertas. Escúcheme esto. Saúl entró al palacio de Israel porque el pueblo de Israel desechó a Samuel. A Samuel. Pero David entró al palacio con ofrendas, con honores, porque Saúl lo mandó a llamar. Yo creo que eso nunca se lo... Escuche, póngale cuidado a esto. Cuando nadie creyó en David, Saúl creyó en él. Acuérdense que David era el menospreciado de su casa. Cuando David vino a matar al gigante, los hermanos le dijeron, ¿qué haces tú aquí? Devuélvete, tú no tienes por qué estar aquí. Y Saúl le dijo, si tú quieres, entonces ponte mi armadura. ¿Sabe? Quiso cuidarlo. A veces nos olvidamos de eso. Y yo creo que podríamos decir que nos falta lealtad, pero no solo lealtad, nos falta temor. Nos hace falta temor para honrar a la gente que creyó en nosotros cuando nadie creyó, cuando todos nos menospreciaban, cuando nos dieron la espalda. Y esto me ha tenido conmovida todos estos días. Y dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano en contra del ungido de Jehová? ¿Sabe? Hasta el último día de su muerte, Saúl fue el ungido de Jehová para David. Sí, fíjate, el 14, Eso es lo que leí. el 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. ¿Sabe qué dijo David? Todo el que se metió contra él es digno de muerte. No podemos ser amigos de lo que está mal. No podemos ser amigos. Usted tiene que ser alguien íntegro. Usted tiene que ser alguien leal. No, usted no puede ser amigo hoy y enemigo mañana. Usted no puede ser hijo hoy y enemigo mañana. Usted no puede decir que usted es una oveja de este redil hoy y mañana ni se acuerda. Qué tremendo que a la gente la conocemos cuando no tiene nada y cuando Dios le responde. Porque cuando a la gente Dios le responde se olvida. Pero ese no es el caso de David. Tenemos que ser un David. Entonces les dije, o tienes visión de David o tienes visión de pueblo. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. O sea, qué impresionante. Y hoy en día nos levantamos a hablar mal de cualquier ministro de Dios. Hoy en día nos levantamos a hablar mal de nuestros padres.
Yo obviamente, yo entiendo que ustedes vienen a mí y me cuentan sus cosas, pero estamos hablando de otro ámbito, de cómo le dañamos la imagen a nuestras familias. Versículo 17, Anita. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Mire, mire lo que dijo. Siguiente. El terror. No, con este llanto, con este quebranto, estaba quebrantado y él, y él lloró, lo lloró con este quebranto. Y dijo, 18:15. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jasén. escuche esto, dijo, debe enseñarse a los hijos de Judá. Mire qué impresionante, estas palabras están escritas en el libro de Jacer. Mire las palabras que escribieron. En el libro de Jacer no está escrito toda la historia, están escritos los apartes de las historias que no aparecen acá. Hay historias muy interesantes. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Tremendo. O sea, dijo, pereció la gloria. Para David, la gloria de Israel era Saúl. Qué impresionante eso. Sigue. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Calón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Mire lo que dice esto tan impresionante. Dice, no den las nuevas. Escuche esto. Hay nuevas destructivas que van a hacer felices a gente que no es pueblo. ¿Cómo se conoce a los que son pueblo de los que no son pueblo? Porque los que no son pueblo se alegran de las caídas del pueblo. Es sencillo. Digo, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Entonces, en medio de las caídas de mucha gente, hay gente que se levanta a decir, yo lo sabía. Cuando usted escuche a alguien que le diga, yo lo sabía, denle un aplauso y felicítelo. Y dígale, lo felicito, usted tenía razón, cayó un ungido de Dios. Eso no puede ser jamás, jamás, nunca un motivo de alegría. Porque ¿saben quiénes son los que se alegran? Los hijos de los filisteos. Escuche esto, para que no salten de gozo las hijas de las hijas de los incircuncisos. ¿Sabe cómo cayó el manto de Saúl? Cómo cayó el escudo de Saúl, como si no hubiera tenido aceite. Miren, cada día yo entiendo más el poder del aceite. Por eso nunca deseche el aceite. Cuando le unjan sus manos con aceite, reciba aceite. Porque la Biblia dice que Dios adiestra nuestras manos para la pelea. Sigue, Katy. Sigue, Anita, sigue. El 22. 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. ¿Qué era Jonatán? Un arquero. No volvió así, así. ¿Quién sigue? ¿Yo? Sí. ¿Yo? Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Prométase no irse a un abismo con nadie nunca. Qué tremendo eso. Inseparables aún en la muerte. Habían cosas, no podemos hablar acá ya de muchas cosas, ¿no? Creo que esa fue la enseñanza que les envié, ¿cierto? Que les compartí. Inseparables hasta la muerte. Hay gente que tenemos que soltar porque nos va a llevar a la muerte. Hay gente de la que tenemos que tomar un poco de distancia porque sus caídas pueden provocarnos a nosotros caídas. Inseparables hasta la muerte. Usted no tiene por qué caer con alguien. No, usted tiene que estar firme en pie para ayudar a levantar a alguien caído. Eso sí, usted tiene que ser leal, sea fiel, pero no caiga
cuando no debe caer, inseparables hasta la muerte. Tremendo. Sigue Jonathan. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han parecido las armaduras de la guerra. Han perecido las armas de guerra. Mire lo que le dice el versículo 24. Mire el versículo 24. Hijas de Israel, lloren por Saúl, quien los vestía de escarlatas con deleite, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. No era tan malo. Saúl era un hombre generoso. Saúl era un hombre. ¿Sabe qué les estaba diciendo David? No se olviden de lo bueno que fue Saúl con ustedes. O sea, qué impresionante, escúcheme esto. Qué impresionante. No, ¿saben qué mató a Saúl? Las heridas que nunca sanó en su corazón. Porque él prefirió obedecer al pueblo que a Dios para no ser rechazado por el pueblo. Miren, un consejo, de verdad, un consejo. Escúchenme este consejo. Sanen las heridas de su corazón. Porque Satanás sabe perfectamente cuáles son las cosas que usted no ha sanado. Y se las va a sacar en el momento más indicado. Mire lo que es tener un corazón sano. David tenía debilidades. Tuvo que pagar por ellas muy caro. Pero David tenía un corazón sano. David no tenía los problemas que tuvo Saúl. David sanó su corazón. David no se sentía menos porque en su casa siempre le dijeron que él era menos, porque lo tuvieron aparte. Pero Saúl sí. Saúl siempre fue contado dentro de los menos y nunca sanó eso en su corazón. Usted tiene que prometerse sanarse el menosprecio, el rechazo, el abandono. Si usted no sana el menosprecio, el rechazo y el abandono, eso le va a costar caro. Porque el día que una persona que usted ama lo abandone, se le va a acabar el mundo. Porque el día que lo rechace la gente que usted espera que lo acepte, ese día se le acaba el mundo. Porque el día en que lo tengan por poco la gente que usted espera que sí lo valore, ese día se le acaba el mundo. Díganme si no, ¿en cuántas crisis entramos por años, por meses? Porque nos afectó el rechazo, el menosprecio y el abandono. Saúl nunca sanó eso, pero David sí. Y hasta el día de su muerte, dijo, han caído como valientes. Hasta el día de su muerte, hasta el día de su funeral habló bien de él. ¿Cómo habla usted? Mire la visión de David tan impresionante. ¿Cómo veía David a Saúl? Como un hombre generoso. ¿Saben por qué les dijo que lloren? Porque no lloraban. O sea, imagínense un funeral donde usted ve, hay que hablar con personas, hay personas que por causa de lo que están viviendo, el duelo, no pueden llorar. Eso es otra cosa. Sí, no sé si han conocido a alguien que no puede llorar, pero no es que sea una persona dura de corazón, pero hay gente que no llora porque no le causa tristeza, porque eso no le da alegría. Hay gente que no llora porque definitivamente dice, se lo merecía. Hace rato debía estar muerto. Eso dijo la malecita, ¿no? Tan pronto lo vi y él me dijo, mátame. ¿Qué hizo? Lo mató. El escudero ya estaba muerto porque el escudero murió siendo leal. Y dijo, yo no te puedo matar porque eres el ungido de Dios. ¿Quién era David, Saúl para David? Su padre, el ungido de Jehová. ¿Quién era? Un hombre generoso, el escogido de Dios. Qué tremendo eso. ¿Saben en qué nos hace falta crecer? No solo en temor, sino en honra. Y el primer nivel de honra son las palabras. David era un hombre que honró hasta la muerte a Saúl. ¿Qué tanto honramos? Qué impresionante es. La verdad, este capítulo 1 de Primera de Samuel, toda esta semana me ha tenido pensando demasiado. Que Dios nos ayude a ser leales y que Dios nos ayude a ser fieles.
y que Dios nos ayude a ser gente que tiene palabras de honra. Que Dios nos ayude a no cambiar por quienes son los demás. Que la gente sea como quiera ser, pero que usted tenga claro quién es usted, cuál es su identidad, que usted entienda cuál es su ciudadanía y que ame y que honre sin importar las circunstancias porque su corazón es un corazón sano. Eso solo puede pasar en un corazón sano. Amén. Que no se hunda usted con nadie, eso es otra cosa diferente. Pero que seamos gente, que tengamos un corazón leal. Amén.